Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian y el día de hoy pues les traigo un top 3 mejores peleas de Lord of the Mystery. Bueno, más que nada solamente para categorizar cuáles son las peleas que a mí más me gustaron que ocurrieron a lo largo de la obra. Capaz ahí están las peleas que también te gustaron a ti, ¿no? O de repente no. En todo caso te invito a que dejes en los comentarios pues cuáles fueron tus momentos preferidos a lo largo de la obra. El mío fueron las peleas más que nada. Y desde ya digo que no va a estar la pelea final de Klein contra Amon. ¿Por qué? Es que creo que esa pelea fue más de ingenio que de poder, siendo honesto. Es que ya eran entidades superiores, por así decirlo, y ambos estaban igual y en igualdad de condiciones respecto a sus habilidades, así que lo único que quedaba era el ingenio. Así que esa pelea no me gustó porque era más que... Y si te das cuenta, conforme avanzó la novela, las peleas también se volvieron un poco sosas, por así decirlo. No sosas en el sentido de que eran aburridas, sino de que ya no había tanto impacto a la hora de demostrar habilidades, porque siempre había otro personaje que, como ya eran de niveles similares, podían contrarrestarse entre sí. En cambio, cuando son de niveles en nivel semidios por ahí, sí se ve un poco el destaque de estas habilidades. Y es así que para mí, en tercer lugar vendría a estar la pelea de Quilangos, ¿no? Cuando ocurre el asesinato de este mismo. Y cómo prácticamente van a cazarlo y el señor Asig aparece y de ahí se lo termina devorando. En serio, crea estas entidades que terminan devorando a Quilangos vivo. Literalmente Quilangos lo que quería hacer, para los que no recuerden, era asesinar al primer ministro, creo. Sí, bueno, a una figura importante del reino de Loen. Y quería asesinarlo. Es así que terminan siendo advertidos. Quilango tenía en su poder el guante que estaba hecho de la carne y de la característica de alguien de una secuencia pastor del camino de la Orden de la Aurora, y con este guante podía raspar las almas de sus víctimas, y si son Beyonders podía pues absorberlas y utilizar sus habilidades como si fueran de él. Así que si mataba a un espectador, lo absorbía con el guante, podía utilizar las habilidades del espectador. Obviamente cambiando entre sus habilidades y las habilidades del guante. Solamente podía utilizar una habilidad a la vez, independientemente de su propia habilidad. Esto le causó un revuelo en el mundo porque prácticamente gracias a esto se había convertido en almirante y ya estaba a poco de convertirse en un rey pirata, creo, ¿no? Alguien reconocido en el mundo marino, y por eso estaba tan ansioso de llevar a cabo esta misión, porque ya con esto se aseguraría que la organización que le había propuesto esta tarea pues lo apoyara para que pudiera avanzar de nivel. Luego de que ocurrió todo esto y salió todo hasta las caiguas porque Justicia estaba por ahí, sabemos que Justicia era del camino espectador y vio que la persona a la cual estaba reemplazando Quilangos pues no se estaba comportando de la forma en que se comportaba. Entonces esto alarmó a Justicia, ¿no? Que dijo, no, esa persona no se comporta como debe de ser, hay algo raro. Y gracias al Club del Tarot ella sabía que Quilangos tenía la habilidad, gracias al guante, de transformarse y suplantar a las personas. Es así que alerta a su padre y alerta a las autoridades que están por ahí y logran crear un plan de contención contra Quilangos. Aún así, Quilangos les da pelea literalmente. Esa pelea fue una de las más hermosas porque cuando quiere matar a esta figura importante, él se revela como un Beyonder y termina utilizando el poder de encarcelar y deja que Quilangos se quede ahí. Pero en ese momento empieza a aplicar habilidad tras habilidad castigando a Quilangos, y de ahí, por cosas del destino, él se da cuenta que está en un sueño y todo eso había ocurrido en segundos. Y es que Quilangos, cuando le habían capturado, cuando le habían hecho el... ¿Cómo se llama? El poder de capturar y lo tenían, él había utilizado su guante para inducirle en un sueño a esta figura. Entonces el castigo que había aplicado, lo había aplicado dentro de su sueño. Y en el mundo real, pues Quilangos ya se estaba acercando para acabar con él. Pero obviamente ahí tenía muchas más cartas bajo las mangas, y junto a más Beyonders que se acercaron para proteger a esta persona, pues lograron espantar a Quilangos, quien rápidamente se fue por el mar corriendo a máxima velocidad. Es ahí donde aparece el señor Asik
y sabemos que él es un ángel de secuencia uno del camino de la muerte. Invoca una sombra enorme que era reflejada por la misma, el mismo azul del mar, y de ahí empiezan a salir entidades pues lúgubres, terroríficas, que se empiezan a devorar a Quilangos pieza por pieza, lo empiezan a desmembrar y a comérselo vivo. Sí, es muy grotesco, pero eso es lo que se nos dice en la novela. No se nos dice con estas palabras, pero se nos dice que lo único que queda de Quilangos es, pues, una pasta media extraña, ¿no? Una forma rara. En el puesto 2 está la pelea de la Nebus con el dios caído versus los guantes rojos. Esa fue una de mis peleas favoritas también, que más me gustaron, y lo repetí y lo volví a leer porque es una conclusión de un arco y es una conclusión de todos los eventos que habían ocurrido en el primer libro, y fue tan satisfactorio ese final y cómo cuadró todo al inicio del primer, o sea, todo lo que ocurrió en el primer libro, de ahí con todos los eventos que habían ocurrido en los arcos del segundo libro. Wow, fue genial, fue impresionante cómo el autor logró conectar todos estos puntos y cosas que nosotros veíamos que Sherlock Moriarty los veía como simples casos al azar que estaban ocurriendo en la ciudad, se nos revelan que estaban siendo causados por la Nebus, quien estaba pidiendo de esa forma auxilio, porque el dios caído lo estaba poseyendo, pero la Orden Aurora lo estaba reteniendo. Así que mediante los asesinatos, mediante la mutación de animales, él estaba tratando de causar este revuelo en los Beyonders oficiales, pero no lo logró, hasta que pues Sherlock Moriarty descubrió todo lo que había ocurrido tras bambalinas y que pensaba que era el plan maestro de la Nebus, sin saber que era la Nebus pidiendo ayuda. Esto fue muy hermoso. ¿Fue corta la pelea? Obvio, claro que sí, porque no se nos muestra, literal no se nos muestra la pelea, solo se nos dice que en un momento u otro pues se derrumba este fondo que habían causado con el espejo a lo largo de este edificio de ladrillos rojos, y aparecen los guantes rojos, pues se cierra, aparece de rodillas todo ensangrentado y jadeando, mientras que la Nebus ya no tiene la bendición del dios caído. O sea, habían sacrificado todo para poder expulsar a esta entidad, pero sin saber que la Nebus era lo que estaba buscando, ¿no? Él no quería ser el poseedor, el bendito del dios caído, él no quería ser el recipiente de su descenso, no, él quería librarse, y gracias a esto lo logra. Es así que culmina y luego da paso a la pelea y el cierre final de la Nebus versus Sherlock Moriarty, o mejor dicho, versus Clay Moretti, ¿no? Moretti, claro que sí. Y ahí acaba ese arco. En el número 1 tenemos a el señor A, la pelea del señor A versus Sherlock Moriarty. El señor A es de esta orden Aurora. Estos tipos que son conocidos por adorar al dios caído o al dios colgado, el cual aparece con una cruz invertida y crucificado prácticamente, con un solo ojo en su rostro. Nada, fue una de las peleas más increíbles. Recordemos que el señor A es del camino del pastor, ¿no? Que le permitía acarrear las almas de los seres a los cuales mataba o a los cuales encontraba, pudiendo utilizar sus habilidades. Fue espectacular el despliegue de habilidades, aunque se podría decir que en cierta forma fue un poco modesto, porque era más que nada Sherlock Moriarty corriendo y el señor tirándole todo lo que podía a diestra y siniestra. Pero mientras Sherlock Moriarty estaba escapando, pues ahí también se veían las habilidades que este poseía. Y al final cómo fue el cierre cuando apareció la chica que era un artefacto de grado 0 que se encargaba de desaparecer a todo el que tocaba. Cómo le dio un cierre al señor desapareciéndolo por completo fue genial. Para mí quedó, o sea, sí embonó todo. O sea, todo perfecto. No fue como un guionazo que Sherlock Moriarty se salvó. No, sino que, o sea, embonaba de acuerdo a lo que estaba ocurriendo. Y embonaba de acuerdo a los artefactos que podía tener cada iglesia y los secretos que manejaban cada una. No era como un guionazo de la nada, un as bajo la manga que se saca el autor para salvar al personaje principal. No, en verdad, embona y complementa la historia, ¿no? Le enriquece al final con cuando aparece ese personaje. Y nada, estas serían mis 3 peleas favoritas. Espero que
te hayan gustado y que las hayas rememorado junto a mí, ¿no? Y que hayas disfrutado de este momento, recordando increíbles, estas increíbles historias que vimos a lo largo de esta genial novela. Porque 1430 capítulos, wow, fue muy increíble esta novela. Fue genial, Dios, qué increíble. Y hay Lord of the Mystery 2, así que tiene para rato todavía. El lore se va a ampliar mucho más. Pero por ahora solo me centro en Lord of the Mystery, la de Clay Moretti, porque, porque el otro tampoco lo he leído todavía. Así que nada, dicho todo esto, pues chao, cuídense.